Vamos a hablar con Rocco Carbone. Él es de Científicos Universitarios Autoconvocados, es investigador del CONICET y filósofo. Rocco, te saluda acá Julián Saúd, Dulce Matia, de la revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar, ¿cómo andan? Muchas gracias a vos por atendernos. Muy bien, un poquito de lluvia. Contanos un poco, porque justamente no va atravesado por lo que pasó con esto del intento de impunidad. Por abajo ustedes estaban de paro esta semana. ¿Cómo es la situación con los docentes universitarios? Contanos un poco. O los científicos también. Sí. Voy a tratar, de entramar una reflexión que implica tanto el sistema universitario, la condición de la paritaria docente, como, por ejemplo, el ajuste en ciencia y técnica, si les parece. Me parece perfecto. Bueno, nosotros estamos, como todos sabemos, en la Argentina en mayo, mediados de mayo, y los docentes y las docentes universitarias estamos, por ejemplo, salarialmente con una condición salarial atrasada, porque, por ejemplo, desde que empezó la paritaria nacional y las federaciones docentes universitarias empezaron a discutir la paritaria nacional con el ministro Burrich y con la Secretaría de Política Universitaria, todavía nuestras federaciones no tuvieron ninguna respuesta. ¿Nunca se pudieron juntar con el ministro de Educación? No, se juntaron con las autoridades del Ministerio de Educación, pero, por ejemplo, CONADU está pidiendo un 35% de aumento por el ajuste, por ejemplo, salarial sobre la vida obrera, sobre el mundo del trabajo y obviamente, sobre el sistema universitario también. Y en seis reuniones, creo que, por ejemplo, el gobierno empezó ofreciendo un 18% en 6 cuotas y ahora está ofreciendo un 20%. ¿Y qué respuesta le da a este pedido que ustedes se le están pidiendo el 35%? No hay respuesta. No hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta, y ese principio que estoy fraseando a través de esta palabrita, no hay ninguna respuesta, la podemos ver también en otro ámbito, que es el ámbito de ciencia y técnica e innovación, y el reclamo que tenemos frente al ministro Burrich. Y básicamente frente a todos los problemas que están, en agenda respecto de CONICET. El ministro de Ciencia y Técnica, Barañao, ¿qué rol cumple en esta negociación con respecto a los científicos? Bueno, hay un ajuste evidente en la ciencia y técnica también. Acá, como para entender, de qué estamos hablando, tengo que historizar un poquito, permítame un cachito de tiempo como para historizar. Cuando Macri estaba en campaña, antes de ganar las elecciones, había dicho que lo que se había hecho con el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva era una de las cosas buenas que había hecho el kirchnerismo. Él mismo lo había reconocido, y que había que duplicar el presupuesto en ciencia y técnica, o sea, llevarlo de 0.8 del PBI a 1.5. Clarísimo. Bueno, no sé si recuerdan eso. Sí, lo recordamos. No lo votamos por eso, pero lo recordamos. Efectivamente, ni más ni menos. No lo votamos por eso, pero lo recordamos. Bueno, la cuestión es así, que, por ejemplo, cuando el año pasado, en 2017, a fin de 2016, cuando se presentó el presupuesto para el ejercicio 2017, el presupuesto de ciencia y técnica no había pasado al 1,5, sino que había sido disminuido. Y entonces, por ejemplo, el 27 de octubre, con todas las organizaciones de ciencia y técnica que existen en el país, Científico Universitario Autoconvocado es una de ellas, hicimos una gran manifestación frente al Congreso para evitar un ajuste brutal. Y no logramos obtener el 1.5 del PBI, tal como el macrismo y el gobierno de la Alianza Cambiemos había prometido durante la campaña, pero sí logramos una mejora. De todas maneras, esa mejora impactó a fin del año pasado, inmediatamente, en un ajuste que se verificó en el organismo de ciencia y técnica más grande de todo el país, que es CONICET, y actualmente, al día de hoy, tenemos 500 compañeros que están recomendados, quiero decir que hay 500 personas, 498 me parece, para ser exacto, compañeros que se presentaron a evaluación en CONICET, que tienen una doble recomendación, o sea, fueron evaluados positivamente en 2 instancias evaluadoras,
y que, por ejemplo, no pueden ingresar al organismo, claro, porque hay un ajuste. Ahora bien, desde el 27 de octubre del año pasado hasta ayer, nosotros militamos empáticamente, digo, como científico universitario autoconvocados y con todas las organizaciones de ciencia y técnica en la Argentina, para que, por ejemplo, esos 500 compañeros puedan entrar al organismo. En diciembre del año pasado hubo una toma la toma, y les prometieron que los iban a incorporar. ¿Qué pasó con eso? Y nos prometieron efectivamente a través de un acta que firmaron nuestros representantes de ciencia y técnica y otros representantes de las otras organizaciones, que esos compañeros iban a entrar, que se iba a encontrar el dinero para que pudieran... Incluso otras dependencias proponían. Efectivamente. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, ayer que hubo la tercera mesa de negociación con las autoridades del MinSit, descubrimos que no hay nada de nada. No incorporaron a nadie. No incorporaron a nadie, pero ¿qué hizo la Alianza Cambiemos? Puso en circulación un rumor que circuló por las redes sociales, los diarios, los medios, ayer y antes de ayer, que por ejemplo esos 498 compañeros y compañeras los iban a derivar a las universidades nacionales. Porque efectivamente nosotros tenemos en la Argentina un sistema integrado de ciencia y técnica. Sí, sí. Hacemos investigación en el mayor organismo que es CONICET, pero también se hace investigación dentro del sistema universitario nacional. Ahora bien, ayer, CONADU Histórica, Científico Universitario Autoconvocados, JCP... Todo el arco de organizaciones gremiales y políticas y sociales de la comunidad. Efectivamente. Tanto, digamos, las organizaciones gremiales como las organizaciones políticas se juntaron con los funcionarios del MinSit y, por ejemplo, no había ninguna definición al respecto, salvo un rumor. Impresionante. Que había circulado a través de los medios de comunicación. Les quiero decir una cosita al respecto. Sí. ¿Cómo hay que leer eso? Que el gobierno de la Alianza Cambiemos y el macrismo que hace construye un sentido común hacia, digamos, el colectivo de la población, hacia la ciudadanía, hacia el pueblo argentino, y lanzando una señal que efectivamente se está queriendo resolver un conflicto. Y luego, cuando por ejemplo nos sentamos para negociar, no hay nada. O sea, construcción de sentido común hacia afuera y lata para adentro, hay que decirlo así, me parece. Es muy peligroso. Interesantísimo, Rocco. Vos sabés que cumplimos 8 años y justamente la exposición que hizo Amartya fue sobre la disputa sobre el sentido, sobre la construcción, ¿no? De darle sentido y cómo ellos construyen sentido con un rumor. Me gusta, recordemos la audiencia, estamos hablando con uno de los investigadores científicos, ¿sí? Del CONICET, que es Rocco Carbone, de científicos universitarios autoconvocados, y además es filósofo. Por eso quiero aprovechar los últimos minutos que tenemos antes de que toque el top para hacerte primero el tono. Quiero preguntarte, ¿vos sos italiano o sos argentino? Bueno, como decía un gran pensador, el hombre nuevo del siglo XX, sí. Él decía, soy argentino y cubano también, yo puedo decir, digamos, más tímidamente, disculpen. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque es interesante por el tema de... quería saber por qué, porque hubo una política de traer científicos de afuera y por ahí tenía que ver con tu acento. Soy italiano de nacimiento, vivo acá desde 2004. Soy profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento. No entré a CONICET vía el programa Raíces, pero sí debo reconocer que puedo hacer investigación, puedo producir conocimiento en la Argentina, puedo ser profesor, gracias, por ejemplo, a los grandes procesos de democratización que se vivió en América Latina entre el 98 y el 2015, y en este país concretamente entre el 2003 y el año pasado. Qué interesante. Me gustaría hacerte esta última pregunta, ya entendiendo, digamos, cuál es tu mirada, de dónde venís, quién sos. Esta idea de la disputa del sentido, me gustaría, vos que sos filósofo, una reflexión, profundicemos esta idea de cómo se construye el sentido. ¿Cómo desde este lado
nosotros, qué palabras, qué conceptos, qué rumores tenemos que lanzar para construir un sentido común opuesto a este? Hay que oponerle un sentido común, hay que destruir el sentido común. ¿Cuál es el trabajo político de los pueblos para romper cadenas, Rocco? Es una pregunta interesantísima. Tenés 3 minutos. Y sobre todo no es una pregunta fácil, pero voy a tratar de contestar. El macrismo, ¿qué hizo? Hizo una cosa bien. Construyó un sentido común que había que cambiar. Sí. Y, por ejemplo, incluso nosotros, ¿no? ¿Quién no quiere cambiar? Sí, ¿Quién no quiere cambiar un auto, un pullover, una camisa, un auto en algún momento de su vida? Entonces esa es la construcción de un sentido común que que surgió un efecto muy positivo en términos electorales. Ahora bien, nosotros, el gran campo popular, nacional y popular, ¿qué debe hacer? Es construir un sentido común que logre demostrar que no es que el macrismo sea malo, ni siquiera muy malo, sino que el macrismo es malísimo, porque, por ejemplo, es un poder que ataca la vida. A ver. El macrismo es un poder que ataca la vida, es un poder antibiológico, porque, por ejemplo, no ajustan solo el salario, ajustan los símbolos, producen genocida, bancan genocidas, defienden genocidas, atacan los grandes símbolos de las luchas populares argentinas, como memoria, verdad y justicia. Ojalá fuera solo un ajuste de la vida obrera, del trabajo y del salario, sino que es un gran ajuste sobre las grandes banderas y sobre las grandes luchas populares de este país. Entonces, digamos, el sentido común opuesto al macrismo que tenemos que construir es que son malos, muy malos, malísimos. Y para el neoliberalismo muerte. Ni siquiera es neoliberalismo, porque yo creo que esto no es neoliberalismo, sino seoliberalismo. O sea, estos son los cuadros civiles de la dictadura, y por eso... es muy fuerte esa declaración, sí. Y por eso, pero no es una declaración que, por ejemplo, no tenga argumentos. Nosotros lo decimos porque también, sí, claro. Vimos el 2 por 1, digamos, no es que finalmente, qué sé yo, mal hablamos porque somos malos. Claro. Le tenemos argumentos para demostrarlo. La 2 por 1 nos demuestra que este gobierno, a través de una corte suprema de justicia, quiere defender a genocidas. Rocco, son los cuadros civiles. Pero nosotros, el sentido común que hay que oponerle, diciendo que son malos, malísimos, ¿a través de qué medios, a través de qué palabras, de qué conceptos? Hay que elaborar conceptos propios. Digo, restauración conservadora, ¿no nos quedó un poco, no alcanzó? Digamos, ¿no? Que suena triste, suena gris, no alcanzó con eso. Necesitamos mejores palabras, ¿no? Sí, necesitamos palabras, conceptos. Por eso, por ejemplo, yo dije que ni siquiera son neoliberales, sino seoliberales. Es un neoliberalismo fortalecido, potenciado por ejemplo, la racionalidad, la lógica seocrática, la lógica de la empresa, el hipersentido que concentra el capitalismo, que también es una fuerza negadora del ámbito social y de la vida. Ahora, ellos tienen los medios de comunicación, y de este lado, ¿que se puede hacer algo o es ilusorio pensar de que... No es ilusorio, nunca es ilusorio. Que la unidad puede construir una oposición a esos medios. Nosotros debemos hacer todos los esfuerzos imperiosamente para construir una unidad en la diversidad, y tenemos algo que, por ejemplo, nadie nos va a sacar. 1 de marzo, 6, 7, 8, 21, 22, 24, 30, la plaza de antes de ayer. En esas fechas pusimos en todas las plazas, en todas las calles de la Argentina, 2,5 millones de personas. Bueno, ese sentido común, cuando ellos lo construyen en los medios, nosotros me parece que debemos construirlo en un lugar que nos es propio, que es la calle. Es verdad. Rocco, estaba pensando, si existiera Foucault hoy en día, primero que tendría que estar 24 horas en todos los canales, ¿no? ¿Y qué pensaría, cómo sería un Twitter de Foucault, ¿no? Imagínate, en 140 caracteres el tipo los destruye, pero de una forma muy certera, no le va a esquivar. Y desde el lugar de científico, ¿no? A este gobierno está claro que los científicos y todo lo que sea progreso y avance sobre el pueblo les es totalmente indiferente. Es más, creo que en un punto les da asco. ¿Cómo este embate, como ustedes son invisibles a la vista de este gobierno? ¿Qué pensaron para enfrentar esto?
Bueno, invisible no, en realidad, porque podemos tomar un ministerio, hacemos plenarios, encuentros, asambleas, discusiones en el playón del ministerio, en la vieja bodega de Giola y en el barrio de Palermo. Publicamos muchas cosas, debatimos muchas ideas. Ayer, por ejemplo, cuando los funcionarios del MinSIC nos dijeron que para nuestros 498 compañeros no había nada, cortamos Santa Fe. Me parece que no somos invisibles, pero sí, efectivamente hay una correlación de fuerza desigual, como ustedes reconocen, digamos, ustedes son compañeras y compañeros de medios, claro. y reconocemos que efectivamente, digamos, el macrismo es un poder blindado en términos de la comunicación. Digo, el primer organismo que intervinieron fue el AFSCA. Sí, directamente. Primero. No, entonces, pues, eso también es un símbolo. Digo, ¿por qué meto los pies en la AFSCA? Efectivamente, por esta razón. Los primeros despedidos también fueron de los medios. Los primeros despedidos de este gobierno. Lo digo por conocimiento de causa. Como si lo hubiese vivido, mira. Bueno, efectivamente. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros no tenemos el sentido, no contamos con la construcción del sentido común de los medios. Entonces, por ejemplo, digamos, ellos todavía son más fuertes que nosotros, tienen una legitimidad, un cachitito más grande que la nuestra, y también el campo nacional y popular debe ser reconstruido, rearticulado, cosa que hasta ahora no estaría pasando. Sí, el nacional y popular también tiene que entender la importancia que tienen los científicos también. Eso, Rocco, te quiero hacer una pregunta, porque no, te quiero aprovechar, porque tener un especialista en filosofía hay que aprovecharlo. Hay un debate que se va a dar ahora, que es que la cantidad de votos para ganarle al CEO-liberalismo, vos lo planteas así, ¿no? CEO-liberalismo. Sí. Sí. Te la da el rejunte de fuerzas políticas. Ya sé que se nos desvió la charla, ¿no? Le vamos a preguntar sobre una cuestión gremial, pero te queremos aprovechar para poder pensar esto. También lo que se dice del otro lado, ¿no? Con una cantidad de reclamos justos, uno puede tener los votos. Claramente, ¿qué estoy diciendo? Dicen que Cristina tiene un techo bajo, ¿no? O esa es una opinión nuestra. Y que la única manera es que hay que juntar al Frente Renovador, al MASA, a todo lo que parece indeseable. La pregunta sería concretamente, ¿hay una oportunidad en la Argentina para construir un nuevo sujeto histórico? Que el kirchnerismo no sea, el kirchnerismo, digo, más allá de Cristina, digo, todo los que creemos en cambiar las cosas, digamos, llegando a acuerdos, ¿no? No sé si soy claro. ¿Hay una oportunidad para poder construir un movimiento histórico y no solamente una corriente de un espacio político que puede ser el aparato del PJ? Bueno, yo creo que hay que construir un frente, incluso Cristina ya habló me parece que expresó una voluntad frentista, y me parece que ese frente, el Frente para la Victoria, tiene que estar representado como una fuerza, entre otras, y hay que rearticular el campo popular, como decía antes. Eso no estaría pasando hasta ahora, y hay que ver, digamos, cuáles son los límites del campo popular, si masismo sí, si masismo no. A mí me parece que más allá de decir masismo sí, masismo no, masa sí, masa no, en ese frente debería primero estar expresado un sentido común que logre tener una expresión electoral, y lo segundo, una expresión electoral en octubre. Y lo segundo, me parece que, por ejemplo, digamos, ese frente debe expresar acuerdos políticos, ¿no? Digamos, que es eso, si se lograran formular acuerdos políticos y una dirección común, esa unidad en la diversidad, probablemente podría tener algún viso de realidad. Rocco, ¿cuál sería nuestra palabra? Sí, te tiro un penal. Última pregunta. Ellos usaron el cambio. ¿Nosotros cuál sería nuestra? Que no es igual, lo va a hacer Ellos eligieron el cambio. No sé, ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál es el concepto? ¿Se puede reducir? ¿Lo tenés así esbozado en algún papel o no? No lo tengo esbozado en un papel, pero le pido que tomen mi palabra, sí, y lo voy a pensar, y si les parece, podemos conversarlo en otro momento al aire. Ojalá lo quiera. Vamos a hablar de eso. Pero me parece una gran pregunta. Vamos a seguir hablando también de la situación de los trabajadores de la universidad y de lo que pasa en el CONICET. Rocco, muchas gracias por esta entrevista. Hasta luego. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a un corte. Ustedes sabrán, nos tuvimos que pasar porque hubo problemas técnicos, pero además, y a raíz de ese problema, hicimos una gran entrevista. Ya venimos.